donde tenemos el privilegio de contar con la presencia del gobernador del estado, Javier Corral, quien atiende sus mensajes, también sus sugerencias, responde a sus solicitudes. Gobernador, como siempre, bienvenido a ABC Noticias. Muchas gracias, Sergio. Como siempre, un gustazo estar aquí. Una disculpa por nuestra ausencia la semana pasada, pero realmente hemos tenido una agenda realmente muy intensa, muy saturada de compromisos, tanto en el Estado como en la Ciudad de México, y no nos fue posible tener nuestro diálogo semanal, pero aquí estamos, como siempre, al pie del cañón. Gobernador, cuando conocemos su agenda y vemos el detalle de las mismas, pues la verdad es que justificamos con toda plenitud que usted no esté aquí y ande allá haciendo la talacha por los chihuahuenses, gestionando presupuestos, proyectos que lógicamente vienen a impactar de manera pues muy decidida, muy importante el bienestar de los chihuahuenses. Es que pues cuando usted ande por allá, todo el apoyo y adelante cuando usted tenga oportunidad. No, y sobre todo gracias por permitirme catafixiar a veces el miércoles por el jueves y todo eso. Eso me da posibilidades de cumplir con esa agenda. Y como tú dices, estamos en una agenda ahora de gestión muy importante en la federación de distintos proyectos, tanto en lo financiero como en los proyectos de seguridad, por supuesto en el apoyo fiscal para el cierre. Entonces andamos con toda esa agenda. Yo le quisiera preguntar específicamente eso que usted nos comparte. Estamos ante el presupuesto de egresos y la ley de ingresos 2020 para todo el país. Ya se ha decidido por parte de los señores diputados el presupuesto de ingresos, que viene siendo las partidas que se van a invertir en las diversas áreas, no solamente del gobierno central, el gobierno federal, sino lo que le toca a los gobiernos de las entidades federativas. La pregunta es, gobernador, ¿cómo nos fue a Chihuahua en este presupuesto de egresos? Pues la verdad es que hay una pérdida de inversión federal directa que ejerce el gobierno de la República en Chihuahua en materia de infraestructura, que se va a compensar, hay que decirlo también abiertamente, con otros programas que el gobierno federal tendrá en Chihuahua. Hoy, por ejemplo, se anunció aquí por parte de la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, este programa que el presidente López Obrador decidió incluir a Chihuahua en él, que se llama Sembrando Vida, y que es un programa muy bueno, la verdad. Es un programa en el que yo creo, porque promueve productividad, porque promueve cultura del ahorro, porque es un programa de reforestación, de reconversión productiva, y la inversión de este programa de entrega directa de apoyos a productores de Chihuahua es de cerca de 1,200 millones de pesos en este año. Obviamente, lo que a nosotros nos afecta son los recursos que formaban parte de convenios o de programas concurrentes en donde reunimos recursos gobierno del Estado y federal. Aquí sí la afectación fue muy fuerte, perdimos de recursos convenidos cerca de 1,500 millones de pesos en desarrollo rural, en vivienda, en economía, en diferentes programas, en Proagua. Y también hubo, al final de cuentas, una afectación en participaciones y aportaciones porque no crecieron en términos reales. Nos estamos quedando con la misma asignación del 2019. Y luego, insisto, la inversión federal en Chihuahua para infraestructura pues decreció. Hubo una disminución muy considerable en el sector de las comunicaciones y transportes, toda vez que la SCT tiene una reducción de casi el 50% en el estado de Chihuahua para el tema de construcción, de rehabilitación, de mantenimiento muy fuerte, de carreteras y caminos federales. Entonces, sí, no nos fue bien, ¿sí? No nos fue bien. Esperemos que se vaya compensando esto en el transcurso del año. ¿Con qué? Pues con los ofrecimientos que nos han hecho de apoyo en la terminación de los hospitales, en la construcción del megaparque del Chamizal en su primera etapa, y como te digo, en este programa que entregará 5,000 pesos mensuales
a productores del campo para generar una reconversión productiva o sembrar árboles frutales, maderables. Se trata de un programa que el presidente López Obrador nos ofreció cuando vino. Sí, usted estuvo ahí en su última gira. Le compartió este proyecto y él se animó y amplió lo que había ofrecido antes. De hecho, había ofrecido 25,000 hectáreas originalmente y amplió a 50,000 hectáreas, que por 5,000 pesos a razón de 2.5 hectáreas, pues estamos hablando de 100 millones de pesos mensuales, 1,200 millones al año. Entonces te digo, unas cosas por otras. Gobernador, y si usted pudiera de alguna manera darnos un panorama o calificar o adjetivizar el panorama 2020 para Chihuahua con este presupuesto de egresos, con el presupuesto también interno del gobierno del estado de Chihuahua, ¿qué panorama nos espera el 2020 los chihuahuenses? Bueno, nosotros vamos a seguir creciendo económicamente. Todo señala que nuestra economía está resultando muy atractiva a la inversión extranjera directa y por supuesto a la inversión nacional en construcción. Chihuahua creció este año 4.2% con relación al año anterior en el mismo periodo, mientras que en el país el crecimiento prácticamente fue cero. Esto nos coloca a la economía estatal en una posición muy importante, muy estratégica, muy relevante. Por eso nosotros decidimos acompañar este crecimiento económico de una inversión pública en materia de infraestructura de obra también muy relevante. En el presupuesto que sometimos a aprobación del Congreso para el año que entra, traemos una inversión para el siguiente año de 4,800 millones de pesos, casi 5,000. Esto es parte del plan de inversión. Entonces vamos a tener nosotros una inversión muy importante en obra pública, muy relevante. Vamos a traer un presupuesto de cerca de 78,000 millones de pesos. Estamos creciendo en programas sociales importantes, tanto a educación como a salud. Por ejemplo, estamos asegurando más de 1,300 millones de pesos para el abasto de medicamentos. El presupuesto de la Fiscalía se está colocando por secretaría, creo que como el segundo o tercero más importante de la administración. 5,500 millones de pesos le estamos dedicando a la seguridad pública en el Estado, a lo que es propiamente las funciones sustantivas de la Fiscalía. No me estoy refiriendo en esta cantidad a infraestructura y equipamiento. Eso viene en el plan de inversión por separado. Entonces, ¿qué viene? Pues viene un presupuesto que va a cumplir fines sociales muy importantes, de promoción económica muy importante y por supuesto de inversión pública en infraestructura muy importante, y eso a la economía de Chihuahua le genera una dinámica muy importante, una derrama económica muy importante, mejora salarios, mejora inversiones, y para nosotros viene un ambiente, pues debo decirlo, a diferencia del que se anticipa en el país, muy bueno. Gobernador, y un tema que es de preocupación de la sociedad chihuahuense es la deuda pública del estado de Chihuahua. ¿Esa que se conserva, vamos a aumentarla o en qué condiciones va a quedar? No, la deuda, 2020? La deuda, como ustedes saben, está en un proceso de reestructura. Hicimos un buen proceso de reestructura, hemos bajado tasas de interés, lo que nos permite liberar recursos que pagábamos a los intereses para utilizarlos precisamente en inversión productiva, como es infraestructura. No estamos aumentando un solo peso la deuda del Estado, al contrario. No va a crecer la deuda. La deuda no crece.
Podrá haber algunos préstamos a corto plazo sin bueno, eso sí. pero no se va a reflejar finalmente en que crezca la deuda más de lo que usted la recibió. No, la deuda bancaria y bursátil, esa no crece porque incluso ya no puede crecer, tiene un límite legal. Lo que sí hemos hecho y lo hemos solicitado son préstamos de corto plazo, pero que liquidamos o que los finiquitamos en el mismo año presupuestal. Los pedimos para poder anticipar pagos de inicio de obra pública, de compromisos que tenemos para cierre del año, de aguinaldos, de distintas obligaciones salariales que tenemos para generar la segunda parte del aguinaldo los primeros de enero. Para eso pedimos los cortos porque plazos. hay quien pudiera no entender el fin de estos préstamos o inclusive hasta con dolo decir, pues no, que no iba a aumentar la deuda, y un préstamo de tantos miles de millones, miren, ya va a aumentar tal cantidad. No, esos préstamos son para que el gobierno tenga dinero, tenga liquidez, incluso pueda iniciar el pago de anticipos al plan de inversión. Pero sabemos que vamos a contar con los recursos para irlo pagando durante el año. Ese es el fenómeno del préstamo de corto plazo. Pues muy buena aclaración. Señor gobernador, comienza prácticamente un periodo vacacional. Ya la gente empieza a planear su salida del país o bien la visita de los paisanos, lo que implica pues que todos tengamos una cierta responsabilidad cuando conducimos, viajamos, el apoyo de las autoridades, de las áreas de vialidad, de carretera, etcétera. Pero desafortunadamente pues se dan los accidentes. Recién se acaba de registrar un accidente tremendo, muy dramático, gobernador. Sí, hemos esta madrugada tenido un accidente realmente muy lamentable, una tragedia, porque un camión de pasajeros en un choque volcadura ha generado la muerte de varias personas. Hasta donde tengo entendido, el día de hoy han fallecido 14 personas, 10 murieron en el accidente mismo y las demás han fallecido a lo largo del día. Yo he estado muy pendiente de la atención a los heridos. Por supuesto, aprovecho para enviarle a los familiares de las víctimas, a quienes han fallecido en este accidente, mi solidaridad, mi abrazo, mi afecto. Decirles también a los familiares de las personas que están heridas que hemos estado al pendiente durante todo el día, desde muy temprano, de que haya una atención médica oportuna, eficiente, de calidad. Los heridos fueron trasladados a distintas unidades médicas de Delicias, la mayoría al Hospital Regional de Delicias. Ahí tuvimos 20 personas, tenemos 20 personas. Una de ellas ya se fue trasladada al Hospital General, otra falleció. Estamos atendiendo particularmente a 6 niños que resultaron heridos. Otros fueron a la Clínica 11 del IMSS en Delicias y otros al Hospital del ISSSTE. Me comuniqué con los directores de los hospitales esta mañana para conocer el estado de los heridos, para ofrecerles el apoyo del gobierno de Chihuahua y que entre todas las instituciones de salud nos coordináramos para que no faltara la atención a nadie, que por la falta de un instrumento, de un equipo, de un material de curación o de un medicamento, perdiéramos más vidas. Efectivamente es el momento de recomendarle a la gente que sale en este periodo vacacional a carretera que lo haga con mucho cuidado, que lo haga con mucha responsabilidad, que tome sus tiempos, precauciones, que no jueguen carreras en la carretera, porque terminan arriesgando la vida de muchas personas. Más vale llegar un minuto o 2 horas tarde que no llegar, ¿verdad? Así es. Gobernador, y paralelo a este drama, pues también está el caso de la familia Levarón. ¿Qué avances hay desde el punto de vista de su área, de su jurisdicción en este caso? Pues nosotros lo que hemos estado es, como lo dijimos aquí, dando seguimiento a los requerimientos que nos han hecho
de colaboración, de información, de cooperación en distintos temas, tanto operativo como de análisis periciales. Se ha informado en los recientes días por parte de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal de la captura de 4 individuos que al parecer están vinculados a estos hechos y que son responsables de estos hechos. Nosotros no participamos en ese operativo de detención, eso lo hizo fundamentalmente la Fiscalía General de la República, y lo que tenemos entendido, lo que nos han asegurado, es que existen elementos probatorios para generar una vinculación a proceso en términos de su responsabilidad con los hechos. Hemos enfrentado una serie de protestas de familiares de estos detenidos, sobre todo en el área de Janos. El día de ayer recibimos a varias de estas personas para escuchar su punto de vista. Nosotros no podemos prejuzgar ni descalificar lo que dicen los familiares. Nosotros lo que sí podemos decir es que las autoridades nos han confirmado que hay una investigación con testimonios que determinan que ellos son una parte de los responsables. Por lo demás, seguimos colaborando en las tareas de inteligencia policial. Ayer mismo estuvo aquí en Ciudad Juárez acompañándonos en una reunión de seguimiento del Plan Especial Juárez y de operativos de la zona, el general Audomaro Martínez Zapata, que es el director del Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Trabajamos sobre modelos de cooperación en inteligencia policial para determinar la responsabilidad de estos hechos. Eso es lo que puedo decir del evento. Y obviamente con la disposición de encontrarnos con la familia Levarón. Nuestro fiscal ha hecho ya contacto con ellos, también para que sepan de nuestro lado qué es lo que se está haciendo. Gobernador, hay muy buenas impresiones, expresiones de lo que resultó el informe que usted dio en la Ciudad de México sobre el Fondo de Reparación de Justicia para Chihuahua. Estuvo usted ahí, dio a conocer específicamente ya a personalidades o liderazgos en la Ciudad de México de este fondo. Primero, un gran evento, realmente una convocatoria muy buena, muy nutrida, muy representativa, de muy buen nivel, quiero decirlo, y muy plural. Nunca se había dado un evento en este contexto y en esta magnitud, alguien que transparentara, publicara toda una red de corrupción en una región o en el país. Es la primera ocasión con estos resultados. En realidad es un evento inédito en la Ciudad de México. Sí. Así fue comentado, así se asumió, pero además con 2 testimonios muy importantes de reconocimiento a la labor de la Fiscalía General del Estado, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Chihuahua, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT. Ni más ni menos. Estuvo la licenciada Carla Humphrey, que es la directora de vinculación y enlace institucional, y estuvo también el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda. Ambos funcionarios hicieron un reconocimiento a la labor y al trabajo que Chihuahua ha desarrollado en el combate a la corrupción y sobre todo a la detección de redes de corrupción política y a los esquemas agresivos de evasión fiscal. Y ahí se reconoció 2 cosas muy importantes. La licenciada Humphrey reconoció que Chihuahua era el primer estado que había suscrito con el nuevo gobierno, particularmente con la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, un convenio de colaboración de hondo calado, con una amplitud de objetivos y con un conjunto de obligaciones y de compromisos
que hablan de una colaboración esencial y de una voluntad política firme y clara en el terreno de ir a combatir todo tipo de esquemas, desde lavado de dinero hasta desvío de recursos públicos. Y el procurador fiscal reconoció que Chihuahua es el único estado que lleva este tipo de investigaciones y que además genera solicitudes a la Procuraduría Fiscal para iniciar las denuncias correspondientes penales por temas de evasión fiscal, señalando que Chihuahua se colocaba como un ejemplo, como un referente en el país y de alguna manera invitó a los demás estados a seguir el modelo de combate a la corrupción. Los asistentes, empresarios, políticos, legisladores, representantes gremiales, del cuerpo diplomático, había embajadores, representantes de embajadores, realmente nunca se imaginaron el trabajo que ha realizado Chihuahua en detectar y el de fundamentar los esquemas de corrupción política aunadas a la defraudación fiscal. De hecho, quiero decirte que después del evento, muchos de los asistentes nos pidieron que si podíamos hacer la presentación de este tema en algunos grupos específicos de la Ciudad de México. Particularmente un grupo de exdiplomáticos que han actuado en nuestro país, nos pidieron que si les podíamos hacer la presentación de este operativo, pero además también del espíritu del Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua. Ahora que hablamos del presupuesto del 2020, ya viene en el presupuesto del 2020, se contemplan 476 millones de pesos del Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua en obras a sectores vulnerables. Y ese es un dato que también ha generado mucha expectativa, pero no solo expectativa, que ha generado una gran impresión de que el combate a la corrupción tenga también esta utilidad fundamental resarcitoria de regresarle a la gente los recursos que se desviaron, iban destinados a actividades esenciales y puedan regresar a esas actividades esenciales. Pues sí, ¿cuándo, en qué presupuesto se había tomado este tipo de recuperación de corrupción para incorporarlo a los programas y que lleguen a la población más vulnerable? Nunca. Así como le llamó la atención a muchísima gente el evento, a quienes representan de alguna manera los intereses del duartismo en el Estado, de lo que están interesados es en saber cuánto costó el evento, cuántos funcionarios participaron, cuánto se gastó, quiénes asistieron, marcando un contraste. Claro. La resistencia que le llamo la resistencia duartista está más interesada por cuánto costó el evento en la Ciudad de México que por lo que este evento ha generado en términos del conocimiento y la conciencia que logras cuando tienes una presentación de ese tamaño. Es muy importante y el antecedente ahí le está, gobernador, pero también no nada más, afortunadamente Chihuahua ha liderado la fiscalización y este tipo de investigaciones, sino también la recaudación, que es muy importante y que habla de la voluntad y el cumplimiento del chihuahuense como contribuyente. Sí, porque Chihuahua tiene el primer lugar nacional. Es nada más importante. En fiscalización y en incremento de ingresos propios. Ahí se dijo. Nunca un estado de la República, nunca, había logrado en el índice de eficiencia recaudatoria, de cumplimiento de la normatividad, de ejemplaridad en medidas de combate a la evasión fiscal, el porcentaje que logró Chihuahua. Estamos con el 99.4%. Ahí lo presumimos
Y luego había ahí un diputado federal de Guanajuato, ¿no? Y dijo, a ver, gobernador, dijo, pero pues usted nada más dijo el primer lugar, pero no ha dicho el segundo. Le dije, no, pues para eso está usted aquí, para decir el segundo, que es Guanajuato. Ajá. Efectivamente, nosotros nos colocamos en el primer lugar nacional en los 5 indicadores en materia de fiscalización. Y eso nos permite encabezar hoy, dentro del sistema de administración tributaria, un comité muy importante que es el Comité de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda, representando a las entidades federativas. Es un paso trascendental y yo digo, es un paso realmente muy significativo. Hace 4 años Ni quién tomar en cuenta. éramos uno de los estados señalados por su corrupción, una desconfianza absoluta a las autoridades. Los bancos tenían a Chihuahua con un alto porcentaje en el promedio de incumplimiento de obligaciones. Se sabía en el país la corrupción gubernamental, en transparencia en los últimos lugares, etcétera, etcétera. Y de repente, de ser uno de los estados más corruptos del país, hemos ido a encabezar ni más ni menos el Comité de Fiscalización del Sistema de Administración Tributaria. Pues sí, un ejemplo a nivel nacional de lo que es Sin la duda. administración. Bueno, si nos permite, podemos abordar otros temas, pero vamos directo Sí, claro, a por las supuesto. preguntas, a las sugerencias y a las solicitudes que le hace la ciudadanía a través del canal 28 en Sí, esta claro línea que sí, directa con mucho usted. gusto. Gobernador, buenas noches. Ya salieron de vacaciones en el Colegio de Bachilleres. Sí. ¿Sabe cuándo regresarán los alumnos? ¿En cuánto aumentará la inscripción el próximo semestre? Las inscripciones no van a aumentar, las inscripciones en los bachilleres van a mantener su costo diferenciado por las regiones en las que se instalan nuestros 28 planteles de colegio de bachilleres. Debo decir que hay una inscripción en Juárez y en la ciudad de Chihuahua que es de 1,900 pesos, se mantiene. Hay en otras ciudades medias del estado una inscripción de 1,390 pesos y en varios municipios de la Sierra de Chihuahua, o particularmente de municipios alejados, la inscripción es de 570 pesos, porque lo que ahí se reconoce pues son las distancias, la escasez de medios de transporte, las condiciones de la geografía tan dispersa. Entonces tratamos de ayudar a la inscripción. No aumenta y se mantiene la tarifa, vamos a decir así, el costo diferenciado de la inscripción. Ya salieron de vacaciones los muchachos, ahora están terminando, creo que hoy terminaron o ayer, su etapa de exámenes y regresarán el 27 de enero a clases cerca de 39,000 alumnos que pertenecen a este sistema. Muy bien, gobernador. Otra de las preguntas o los mensajes. Finalmente se está haciendo justicia a Ciudad Juárez con las obras para mejorar el BRT. La primera ruta troncal que no fue bien construida por la anterior administración. Sabemos que habrá molestias temporales. Sí. Ojalá que las obras que van a realizar valgan la pena y se informe de qué se tratan. El BRT ya ya empezó esta semana. Estamos hablando de la ampliación de la primera troncal, el primer sistema colectivo, lo que conocemos como el Ecobús en Ciudad Juárez. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos invirtiendo en los próximos días, en las próximas semanas, los primeros 50 millones de un monto total de más de 300 que vamos a invertir en la ampliación y en la modernización del BRT de Ciudad Juárez. Le vamos a agregar más paraderos, vamos a construir 13 nuevas estaciones, porque vamos a ampliar 10.6 kilómetros el BRT en Ciudad Juárez, en los dos sentidos. Y aparte vamos a reconstruir una serie de estaciones que estaban muy deterioradas.
Debo decir que el BRT en Juárez no se terminó. Se dejó inconcluso desde el 2014. Nosotros llegamos y hemos ido ampliando la ruta, sobre todo en el Boulevard Zaragoza. Hemos venido mejorando la señalización y hemos venido corrigiendo el problema de que no se aseguró en la operación de este sistema en Juárez el mantenimiento. Entonces le estamos invirtiendo cerca de 50 millones de pesos, porque como vamos a empezar el segundo BRT en Ciudad Juárez, queríamos también consolidar el primero. ¿De dónde estamos sacando los recursos? Del Fideicomiso de los Puentes Internacionales de Ciudad Juárez. Este es uno de los proyectos que el Comité Técnico aprobó por su pertinencia, porque todo lo que hagamos para mejorar el transporte en Ciudad Juárez va a tener una enorme redundancia en muchos sectores, en seguridad, en salud, en medio ambiente, en movilidad, en economía. Y por eso estamos haciendo esta gran inversión. Otro de los mensajes. Una pregunta, señor gobernador. Mi esposa ya cumplió su servicio de 28 años en el sector salud y no la jubilan por falta de recursos por parte del gobierno. ¿Qué va a pasar con su jubilación? Gracias, espero su respuesta. Mensaje del señor José Antonio Sáenz. Bueno, nosotros sí tenemos recursos para este caso, para las jubilaciones, en pensiones civiles del Estado. Obviamente, quienes cumplan con los criterios, los requisitos que marca la Ley de Pensiones Civiles del Estado. La Dirección de Prestaciones de Pensiones Civiles ya se comunicó, debo decir, con esta persona, porque este es uno de los temas que vienen desde el programa pasado, que no antepasado, incluso, sí, creo. Sí, porque no hemos querido dejar al lado toda esta serie de solicitudes y se las planteamos y las actualizamos. Y la verdad es que ya lo que acordamos es que el derechohabiente se ponga en contacto con la Dirección de Prestaciones y en su caso para reconocimiento de su antigüedad y proceder a la jubilación. Muy bien. Gran noticia, señor gobernador, la inversión en los espacios públicos y sobre todo la de trabajar de la mano de los alcaldes sin distingo de tintes políticos, buscando con ello el beneficio para todos los chihuahuenses. Enhorabuena. Mensaje de Nora Elena Bueno Gardea. Con todos los alcaldes del Estado trabajamos sin distingo de partidos. No condicionamos los recursos. Con todos tenemos programas de coinversión, con todos. Licenciado Sergio Valle, felicite a la presidenta estatal del DIF, Cintia Chavira, por llevar felicidad a los niños con la gira navideña Fábrica de los Sueños. Señor gobernador, ¿qué puede comentar al respecto? Pues que es una gran gira la que realiza Cintia Aidea a final del año. Ella se echa a cuestas un recorrido por casi todo el estado. En esta ocasión va a ir a 20 municipios, pero son los municipios que más requieren de esa presencia solidaria del DIF estatal. Ella lleva toda una gira, una comitiva, en donde no solamente se entrega juguetes y dulces y hay espectáculos, sino se entregan aparatos funcionales y se entregan tablets y sillas de ruedas y bicicletas y genera un momento de reunión, de armonía familiar y social muy, muy importante. Es una gira que va a realizar hasta el 13 o 12 de diciembre, creo. Son 20 municipios los que están incorporados. Debo decir que durante la gira, en términos de apoyos, se entregan más de 15 millones de pesos en distintos apoyos que el DIF estatal. Y ella lo hace con mucha ternura, esa es la palabra, con mucha cercanía con la gente, con los niños. Aprovecha para decirles el espíritu que invade estas fechas, etcétera. Así que bueno, pues yo también me sumo a la felicitación a Cintia Aidea. Claro que sí, un gran esfuerzo, ¿eh? No es menor andar 20 municipios en este recorrido, pero bueno, pues ahí está la voluntad y el interés. Sí, la verdad es que es muy generosa el papel que Cintia desarrolla en el DIF, porque hay que recordarlo, es buen momento para decirlo. También. Su cargo es honorario, claro. Ella lo hace con
con gran gusto y vocación. Señor gobernador, solicitamos su ayuda en el Palmarejo, en Chínipas. La casa del maestro de preescolar se recibió hecha un asco. No hay aro en la taza del baño, no tenemos lavamanos ni lavatrastes. En el baño la ventana está quebrada, también en la cocina. Hay muchas carencias, según trascendió esta petición vía Facebook. Sí, nosotros ya la registramos, la petición. En realidad son maestras y son maestros del Jardín de Niños Federico Froebel en la comunidad del Palmarejo, en el municipio de Chínipas. Nosotros conocemos por este mensaje de Facebook las necesidades de la casa del maestro. El inmueble ya fue visitado por el supervisor de la zona o va a ser visitado. No sé si ya se ha realizado esta inspección. Lo que digo es que los vamos a apoyar, aun y cuando efectivamente esta no es una responsabilidad del gobierno del Estado. Pero reconocemos que estas casas del maestro pues cumplen una tarea fundamental en esas zonas donde los profesores pues viajan de sus localidades de origen a brindar servicios a estas comunidades serranas, y todos tenemos que ser capaces de solidarizarnos, regresarles y reconocerlos en condiciones dignas a los maestros que cumplen esta función allá. Los vecinos se organizan, ya de hecho han hecho algunas actividades. Bueno, vamos a empezar por estas peticiones, ¿no? Vamos a empezar por mejorarles los baños, los instrumentos esenciales para que tengan una mejor casa a los maestros que están allá en el Palmarejo, en Chínipas. Muy bien, gobernador. Otro de los mensajes pregunta, ¿continuará con el maratón de entrega de obras en los municipios? Porque usted ya estuvo en Bachíniva, Guerrero, Parral, Matamoros, entre otros. Me encanta lo de maratón, Sí, porque realmente fue un muchas maratón. obras, ¿eh? Sí, A ver, entregando. en realidad, en una gira de 2 fines de semana, entregamos obras por casi 90 millones de pesos, 88 millones de pesos. Puentes, la reconstrucción de caminos, el inicio de tramos carreteros, mucha reconstrucción de parques, rehabilitación de parques, el parque ecoturístico en el municipio de Guerrero, una inversión de casi 20 millones de pesos, la primera etapa, quedó con toda la mano, quedó muy bonito. Es un proyecto para darle a la presa Abraham González infraestructura que corresponde a su vocación turística. Entonces, fíjate, en 2 fines de semana, en cerca de 7, 8 municipios, entregamos obras por 90 millones de pesos y vamos a seguir entregando obras en varios municipios porque efectivamente, la palabra es correcta, tenemos un maratón de obras por inaugurar, y esto habla de cómo el gobierno del Estado ya está en una dinámica distinta a la que empezamos, ¿no? Cuando no veíamos claro. Pues hoy, lo he dicho aquí en este programa, no hay una semana en donde no se inaugure o se ponga en funcionamiento una nueva obra de infraestructura, una rehabilitación, una reconstrucción, no por el gobernador, incluso por otros funcionarios. Yo, por ejemplo, pues no puedo andar inaugurando todas las obras del programa de desarrollo, paz y reencuentro, y no voy a esperar a que las obras estén ahí para que las vaya y las inaugure el gobernador. Por eso, muchas de las obras de infraestructura educativa, pues va el secretario de Educación, Carlos González Herrera. Obras de desarrollo, paz y reencuentro, va el secretario Víctor Rodríguez Guajardo, o de educación, de salud, o de desarrollo social, en fin. Pero estamos en un maratón de inauguración de obra pública en todo el estado, y viene un programa muy, muy importante en el 2020 de rehabilitación de espacios públicos precisamente para los municipios de Chihuahua. Bueno, pues gracias por compartirnos, y lo que venga del 2020, pues estaremos también muy pendientes. Pese al saqueo, se ha sacado al Estado adelante, no se paralizó, nos dice Ricardo Sánchez. Solo Dios sabe cómo, pero felicitaciones a la administración encabezada por Javier Corral. Un reto mayúsculo que
que requirió de un esfuerzo de igual dimensión, pues lo que estamos comentando. Lo que comentamos de la Operación Justicia para Chihuahua, ¿verdad? La labor que hay detrás de todo esto. Señor gobernador, bien por las ferias de empleo que realizan, pero mi pregunta es, ¿en realidad ayudan a la gente que obtengan trabajo? Por supuesto que sí. Son espacios donde se contactan las vacantes laborales de muchas empresas en Chihuahua con las personas que van a estas ferias con currículum en mano para cubrir distintos perfiles. Nosotros tenemos distintas estrategias. Obviamente la estrategia central y más importante es la que realiza la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con el Servicio Nacional de Empleo en Chihuahua. Nosotros hemos logrado colocar a más de 9,000 personas, Sergio, en un empleo formal, a través de los distintos programas que se manejan en esta Secretaría y también de los programas de fomento al autoempleo. Lo importante es que se consigue y se contacta a las personas. Y luego las ferias también han logrado conectar a la solicitante de un trabajo con la empresa que lo ofrece. Debo decir que hemos tenido incluso una feria de empleo de inclusión, que a mí realmente me ha gustado muchísimo el concepto, porque es el empleo que está destinado a personas que tienen alguna discapacidad. Claro que sirven, se genera el contacto, la relación, se establece ahí mismo el vínculo y se consigue el trabajo. Son muy buenas las ferias del empleo, hemos promovido varias este año. Recuerden que por una feria del empleo en Ciudad Juárez logramos muy rápidamente recolocar aquellos trabajadores de de la empresa NAMS, creo que NAMS se llamaba, esta empresa golondrina, que se nos fue y dejó a 600 personas de la noche a la mañana sin trabajo. Y mientras se ganan los juicios laborales y se logra repartir algo de lo que se quedó ahí en la nave industrial, máquinas que por cierto no están muy nuevas y no tienen gran valor, nosotros nos movimos, organizamos una feria de empleo y logramos recolocar a estas personas e incluso a varias de ellas les hicimos un apartado especial convenciéndolas de crear una cooperativa en materia de costura para fabricar uniformes de policía, uniformes en salud, uniformes escolares, que por cierto, perdón que haga esta paréntesis, pero ahora en el presupuesto 2020 viene el crecimiento de uniformes escolares, 270,000 uniformes escolares vamos a entregar el año que entra a todos los niños y niñas de primaria de 65 municipios del estado y vamos a surtir casi el 50% en la ciudad de Chihuahua y un 40% en Ciudad Juárez. Ese propósito que usted se hizo este año y que nos lo compartió ya tiene su fundamento presupuestal listo. Ya tiene la asignación presupuestal para el año que entra. Formidable. Señor gobernador, llevé a unas amigas de Mérida a Krill y tomamos un tour. Sin la menor intención de lastimar a nadie, quiero comentar que se fueron muy decepcionados de ver las condiciones de higiene en las que se encuentra la cueva de Petra. Sí. Se le hace mucha publicidad y créame que sentí pena ajena. ¿De alguna manera puede hacer algo? Ya que es vergonzoso ver un lugar así. Sí, a ver, nosotros lo que vamos a hacer en este caso es acercarnos con el propietario del inmueble. Esto es propiedad privada. Y entonces lo que queremos hacer con el conocimiento del lugar, ponernos de acuerdo, tener un acercamiento, pues para generar mejores condiciones al visitante y poder que nos permita que pueda subsistir o pasar por ahí la gente para ver esta cueva. Pero lo tenemos que hacer de manera coordinada
con la persona, el propietario del predio, para que se limpie, para que esté en buenas condiciones, para que esté señalizado. Muchos espacios de promoción turística están así. Desafortunadamente así lo es. Señor gobernador, usted nos ha hablado de la importancia que tiene la promoción del deporte, sobre todo este magno proyecto que existe en Ciudad Juárez para la promoción del fútbol, soccer. Hace unos días tuve la oportunidad de cruzar por unas zonas donde hay unos campos llaneros donde practican centenares de jóvenes chihuahuenses este deporte. Las condiciones que yo observé de esos campos es prácticamente tierra, como que les falta mucha infraestructura y concentra pues a centenares, si no es que a miles de jóvenes deportistas. ¿Qué se puede hacer para que estos campos tengan una mejor infraestructura y no que pues, estén en condiciones verdaderamente lamentables? ¿Aquí en Chihuahua o en Juárez? Aquí en Chihuahua. Aquí en Chihuahua. Nosotros, sobre todo en la zona de Ábalos y en esta zona es donde están campos y repartidos en varios segmentos. Y motiva mucho ver a los jóvenes practicando el deporte, porque por un lado se habla de lo negativo de jóvenes que andan en el crimen, en las drogas, en las adicciones, pero en contraste, afortunadamente, uno observa a muchísimos jóvenes practicando el deporte, así sean estas condiciones que no son las óptimas. Bueno, lo que podemos hacer es una intervención de mejoramiento de estos campos llaneros. Algunos de ellos están utilizados por los jóvenes, pues ahora sí que bajo el primer impulso, no necesariamente son terrenos municipales o terrenos estatales. Algunos terrenos, lotes baldíos, terminan haciéndose campos deportivos. Campos emergentes deportivos. Revisando muy bien la propiedad de estos terrenos y asegurándonos de que podamos generar ahí una inversión, yo puedo revisar el tema, proponer incluso una coinversión al Ayuntamiento de Chihuahua, a nuestra alcaldesa Maru Campos, para recuperar esos terrenos, dotarlos de pues, gradas, de generarles una delimitación, canchas, sembrarles o ponerles pasto sintético, en fin, podemos hacer varias cosas. Creo que podemos mejorar mucho esos espacios donde los jóvenes juegan. Qué bien, pues aquí está su compromiso, gobernador. No, sí, vamos a verlo con mucho gusto. Y tú nos das la ubicación exacta. Y lo vamos a acompañar en este proyecto para ver cómo van evolucionando, ¿no? Sería muy bueno, porque además con pocos recursos podemos mejorar mucho las instalaciones, generarle incluso sombras a los jugadores. Podemos hacer un buen proyecto de recuperación de estos espacios. Muy bien, gobernador. Sigo con los mensajes. Adelante, mi gobernador, con los hospitales de Juárez, pura obra negra, lo caro son los acabados, qué bueno que ya los van a terminar, pero que le ayude la federación. Un abrazo de Carlos Montoya Carrasco. Pues sí, estamos en eso, ya vino una delegación muy amplia del sector salud federal para darle seguimiento a la terminación de los hospitales, ya quedamos incluso en generar todos los trámites que están pendientes en torno de la regularización del terreno, porque fíjate, no solamente los dejaron inconclusos, los construyeron sin tener la autorización de cesión final del terreno por parte del INDAVIN o del INDAVIN. A partir de esta pregunta puedo anunciar que estuve con el director del Instituto Nacional Seguro Social. No, del INDAVIN. Del INDAVIN. Mauricio Márquez, que me atendió muy diligentemente. Es un funcionario que acaba de llegar al instituto hace unos meses. Platiqué de la regularización de 2 terrenos, del Cerezo 3 de Ciudad Juárez, que aunque no lo crean, no estaba en una sesión, en una donación definitiva. Entonces ahí todo lo que se ha construido. Con seguridad jurídica. Ahora le dije, pues ni modo que nos vayan a quitar el Cerezo, ¿no? Pues sí. El 3. Entonces ya nos ofrecieron la regularización del terreno, pero también avanzamos sobre el tema del terreno de los hospitales. Ellos ya tenían conocimiento
porque nos dijeron que el presidente de la República había enviado a un funcionario de salud a acelerar el trámite de regularización de este terreno, con el propósito de iniciar la construcción, que estará a cargo del Seguro Social, uno de ellos, y del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el INSABI, el otro. Y vamos a operar los hospitales mediante convenios de subrogación de servicios al Estado, al ISSSTE y a otras instituciones, y para población abierta. Entonces, ahí va ya el proyecto, ya va el tema. Es uno de los asuntos que el presidente quiere anunciar en los próximos días, en las próximas semanas. Pues bien por el presidente. Hay buena vibra con el presidente, ¿no? Recientemente por ahí se le dio a conocer un incidente en Chihuahua y dice, el gobernador Javier Corral es un gobernador, una persona progresista, con un antecedente de democracia y de participación. Tiene buena vibra ahora ya con el presidente. Yo debo reconocer que el presidente López Obrador ha tenido conmigo expresiones públicas muy generosas. Cuando vino a Chihuahua, en los 2 días de la gira, realmente fue muy afectuoso en todo el trayecto, fue muy cercano, pudimos conversar de muchos temas, pero públicamente hizo expresiones de respaldo y de aval a mi trayectoria política personal. Y yo por eso he dicho que, y he reconocido, que teniendo yo diferencias con el presidente López Obrador, como las tenemos todos, por ideología, por formación doctrinal, porque venimos de formaciones políticas distintas, él no solamente ha sido respetuoso de esas diferencias, también debo decir que con expresiones como la de ayer, en la mañanera de ayer, pues ha sido generoso conmigo y yo le agradezco que el presidente pueda y sepa separar lo que es la natural discrepancia política de lo que son las trayectorias personales. Como yo he hablado de él y como yo lo he reconocido, una persona honesta, una persona que tiene una trayectoria política pues excepcional, hay que decirlo así, en términos de lo que se conoce como la clase política mexicana. Entonces, sí hay una relación de respeto. A mí nunca me han condicionado nada. No hay, por ejemplo, en esto del presupuesto 2020, yo no veo que esto esté dirigido a Chihuahua. Yo sé que, decisiones generales, que fue para todos, ¿no? No fue como en el anterior sexenio, que sí hubo una represalia económica para Chihuahua. Directa, individual. Directa, ¿verdad? Nosotros fuimos de los últimos lugares. Era clarísimo la discriminación de Peña Nieto a nosotros, cómo nos trataron. Esto no ha sucedido con el presidente López Obrador. Y además, pues no se va con la finta, ¿verdad? Al final de cuentas, él también conoce mi trayectoria política y sí, efectivamente ha tenido expresiones muy, muy buenas. Bien, gobernador, en los mensajes pues, llegan todo tipo de mensajes, desde los muy localistas de una ciudad hasta los grandes problemas sociales, y aquí le damos espacio a todos ellos. Sí, Mira, claro. por ejemplo, dice, en la calle 29 y Coronado de la Colonia Obrera hay varias rejillas o coladeras que funcionan, pero con la primera lluvia se tapan. ¿Podrán limpiarlas para permitir que se vaya el agua? Bueno, nosotros tenemos colaboración con el municipio en el ámbito de la limpieza de rejillas, de coladeras. El personal de la Junta de Aguas atiende este tipo de quejas y no importa que corresponda al ayuntamiento, a nosotros, el primero que llega y atiende, subsana, arregla, y eso es lo que hemos hecho en este caso. Gracias por seguir apoyando a Ciudad Delicias, gobernador, con obras para la educación de nuestros hijos. Acaban de terminar un audiovisual en la Secundaria Técnica 52. La pregunta que le hacen es, ¿habrá más inversiones en las escuelas del municipio? Sí, vamos a seguir invirtiendo en infraestructura educativa. Traemos un programa como de 70 millones de pesos para Delicias,
en el plan de... Nada más para Delicias. Sí, en infraestructura educativa, porque 72 millones. estamos haciendo intervenciones en instituciones de educación superior muy importantes. Pero en total traemos más de 400 millones de pesos en Delicias de inversión del plan. Recuerden que vamos a empezar 2 plantas tratadoras de aguas residuales en este municipio. Que no había, ¿verdad? Que no hay. Es una de las ciudades más importantes del estado y no contaba con una planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces vamos a hacer una inversión muy importante y en materia educativa sí tenemos proyectos de infraestructura en educación superior. Entiendo que también vamos a tener algo en media básica, media superior. Felicidades, como siempre, gobernador, congruente y dando muestras reales del compromiso que hizo en campaña de combatir la corrupción. Bien hecho, gobernador. Mensaje de Selene Rodríguez. Hace unos días anunció un programa de vivienda ecológica del Estado dirigido a personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la pregunta es, ¿hay recursos para poderlo hacer? Un programa de viviendas ecológicas en el Estado. Bueno, sí, claro. Anunciamos en Aldama. Ya lo venimos haciendo. De hecho, ya hemos entregado parte de vivienda ecológica en Parral, todo un fraccionamiento. Hemos anunciado un programa de 1,800 acciones de vivienda, tanto de rehabilitación, ampliación, como de construcción de vivienda ecológica en el estado. Por supuesto que tenemos el dinero, hemos anunciado en el plan de inversión un presupuesto muy importante, en colaboración con municipios del estado de Chihuahua, y vamos a generar varias acciones de vivienda, desde la ampliación de una habitación de un cuarto, a construcción de baños, remozamiento de techos, enjarres, pisos y banquetas, hasta la construcción de nuevas casas con material ecológico. Estamos promoviendo el ecoadobe. Es un adobe térmico sí, que estamos fabricando con máquinas adoberas, que le llamamos. Aquí las mostró, ¿no? Fueron las de Aquí las Krill mostramos. o por aquella zona. Bueno, lo que no. mostramos fueron las del Jet Parcher. Jet Parcher, las máquinas que hacen riego de sello que traemos en el programa de Cero Baches en el estado. No, pero eran también para las viviendas, unos hornos. Sí, mostramos. No, esos eran los hornos ecológicos. Ajá. No, también mostramos, ya me acordé, las adoberas. Porque con los materiales de la región, con la tierra de la región, con poquita arcilla, con poquito cemento, se hace el adobe, que es casi un ladrillo. Es un sistema de compresión. Y realmente es un material térmico que ahorra mucha energía. Y por supuesto aísla muy bien en su época el calor como en su época el frío. Entonces, claro que tenemos los recursos y son distintas acciones de vivienda que hemos programado. Pues nos quedan ya prácticamente 2 minutos, gobernador. Yo quisiera cerrar con esta pregunta que le hacen. Buenas noches. Ante los casos de delitos contra menores, ¿sí? ¿Existen apoyos a los hijos de las personas que son víctimas de la violencia en el Estado? Sí, ya hemos hablado de este fondo, es el FAMBI, es un fondo de apoyo a hijos de personas víctimas de la violencia, y se les apoya con becas, con uniformes, con útiles escolares, les aseguramos los estudios hasta la terminación de la universidad. Se trata de un programa que nosotros hemos venido extendiendo a un universo más amplio de lo que debemos entender por los hijos víctimas de la violencia, de padres. Estamos haciendo una entrega anual de distintos apoyos para ellos. Lo maneja la Fiscalía General del Estado y nosotros lo hemos multiplicado en nuestra administración.
Y estamos entregándole al padrón que tenemos de este fondo. Bueno, pues hemos terminado esta entrevista, esta emisión del Canal 28. Nos congratulamos de ser copartícipes en la información que usted le da a los chihuahuenses, derecho que tienen de recibir de su gobernador y la administración pública, conocer los avances y los retos que usted está teniendo y que está afortunadamente resolviendo. Pues estamos en eso y con mucho gusto. Nos vemos la próxima semana Muy bien, gobernador. para seguir informando de nuestras actividades y sobre todo vamos a ver ya cómo sale el presupuesto del Estado por la aprobación del Congreso. Yo creo que ya estaremos en posibilidades de platicar, De detallarlo. de las partidas que traemos tan importantes en el presupuesto 2020, el crecimiento que va a haber de programas muy importantes de cuidado infantil, lo que tiene que ver con el programa de prevención de la violencia familiar, cómo crece los recursos para atender el problema de violencia familiar en el Estado, el tema de adicciones. O sea, hay una serie de objetivos en las que nos hemos concretado para cerrar nuestro gobierno que tienen reflejo en el presupuesto y que creo que es muy importante comentar. Perfecto, gobernador. Nos vemos aquí la próxima semana. Aquí nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias por acompañarme en la entrevista. Continuamos con las noticias con Nelson Mora.